Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a las personas que están presentes aquí. Vamos a compartir pantalla, vamos a hablar acerca de una fecha muy importante como es el 24 de mayo, en la que vamos a hablar acerca de un día importante para Bolivia, Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. El Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, según la Ley 139 del 14 de junio de 2011, establece que cada 24 de mayo se recuerda el Día Nacional en Bolivia del Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Además, señala que todas las instituciones públicas y privadas del sistema educativo boliviano, así como las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, realizarán actos públicos de educación, prevención y sensibilización en contra del racismo y toda forma de discriminación. El Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación se recuerda cada 24 de mayo en Bolivia. ¿Cuál fue el motivo por el que se promulga el 24 de mayo como Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación? El motivo fue un hecho suscitado en el año 2008 en Bolivia, en el cual en la ciudad de Sucre, en la plaza 25 de mayo, se llegó a, se llegaron a cometer acciones de discriminación y racismo contra campesinos, en las cuales los hicieron arrodillarse, los hicieron humillarse y el pueblo cometió actos de humillación contra personas, contra su prójimo, ¿no? Contra otro tipo de personas. Aquí tenemos a la izquierda superior un ejemplo, ¿no? Esto es como humillar, pero veamos qué es lo que nos dice la ley. Es bueno recordar a queridos estudiantes, qué es lo que nos dice la ley y que también a los padres de familia. Tenemos como definición de racismo según la ley en Bolivia, se considera racismo a toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas y culturales reales o imaginarias en provecho de un grupo y en prejuicio de otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro. Tenemos, por ejemplo, la violencia verbal, como utilizar adjetivos o palabras, motes, como se les llama en otros lugares, como por decir que es enana, es una forma de agredir psicológicamente, viejo, muerte, idiota, y etcétera, ¿no? Que tenemos acá. Como violencia física tenemos la agresión o el ataque a los demás de forma física, con las manos, y el bullying que se utiliza en los colegios, ¿no? Ya podría ser como burlas y todo lo demás. También tenemos la definición de la discriminación según la ley número 45 de Bolivia. La discriminación se define como toda forma de distinción. Verán, ese alumno, esa persona está señalando a la otra, está distinguiéndola. Exclusión, retirarlas de un grupo, retirarlas o hacerlas a un lado. Restricción o preferencia, votarlas a algunas personas o sacarlas de un grupo, como decíamos antes, o tal vez elegir a otras, ¿no? Tal vez sea ¿por qué motivos? Fundadas en razón de, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles serían los motivos para la distinción, exclusión y restricción? Podría ser en sexo, solo mujeres, solo varones, por color, solo blancos, solo negros, por edad, solo niños, solo personas mayores o sin personas mayores, sin niños. Podríamos también hablar acerca de la orientación sexual o identidad de género, como son las personas que tienen preferencias sexuales de la misma. Aquí tenemos, por ejemplo, una mujer con un hombre, que es un matrimonio normal, pero esto ante la sociedad quiere decir que es lo mismo la unión o la preferencia de dos mujeres o de dos hombres ante la sociedad y el Estado. Y no es correcto utilizar palabras discriminadoras ante este tipo de situaciones. También hablamos de discriminación fundada en razón de origen, o sea, distinción, exclusión o restricción de personas que son estudiadas o personas que son originarias, ¿no? Que no han podido llegar o acceder al estudio. En Bolivia, en cuestión de cultura, podemos nombrar a los cambas y a los collas, es decir, camba, el camba este o el colla este, también es una forma de discriminación. Hablamos de nacionalidad cuando nosotros discriminamos a otras personas que son de otros países, generalmente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos a los mexicanos, en Bolivia pueden distinguir a personas que son, digamos, de otro país, como de Perú, generalmente se da, ¿no?
ese tipo de insultos o de adjetivos que le ponemos a otras personas. Al momento de ser de otra nacionalidad pueden también hablar un idioma. No solamente estamos hablando de idiomas extranjeros, sino también estamos hablando de idiomas originarios, como un quechua, un guaraní, personas que hablan, digamos, un solo idioma, les cuesta hablar en el español, también es una forma de discriminación. Cuando hablamos de credo religioso, si cree o no cree en Dios y nosotros lo criticamos, también son formas, ya sean verbales o físicas, de discriminación. Si hablamos de ideología, si no respetamos las ideas de las personas, porque ya todos debemos saber de que todo punto de vista es válido. La verdad no es absoluta. Tenemos la verdad de acuerdo al punto de vista de las personas y tenemos que comprender la persona por qué piensa así. Y si nosotros no somos tolerantes, comenzamos a discutir. Entonces, también tenemos discriminación en entorno de estado civil. Solo personas solteras, solo personas casadas, no personas casadas, no personas solteras, no viudas y etcétera. Entre otras formas de discriminación fundadas en razón de condición económica, tenemos la distinción, exclusión o restricción de personas ricas, de personas pobres, tenemos por discapacidad física, nos vemos con personas que tienen problemas de andar, de mirar, de escuchar, son sordos, etcétera. Muchas formas por las cuales nosotros manifestamos la discriminación a personas con necesidades diferentes, ¿no? Por apariencia física, ya como hemos dicho anteriormente, color, cabello, estatura o tal vez vestimenta, ¿no? Personas que tal vez pensamos que son diferentes o son menos que nosotros por la vestimenta que llevan, cuando en realidad podrían ser personas como doctores, personas profesionales, ¿no? Pero el juzgar solamente con la mirada, hacer un estereotipo se llama, queridos alumnos. Si nosotros tenemos, ¿no? Hacemos la discriminación fundadas en todas las razones anteriormente mencionadas, con que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce, ejercicio en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional, no se considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros no podemos, no tenemos que discriminar por ninguna de las condiciones antes mencionadas, ya sea en el colegio, ya sea en la familia, ya sea en el barrio, ya sea en el trabajo, porque todo esto se considera discriminación. Me llamó mucho la atención cuando dice la palabra medidas de acción afirmativa. Dice aquí, no se considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el bono Juancito Pinto, que llega solamente a estudiantes de colegios fiscales. El bono Dignidad, que es una plata que ingresa o que les llega a personas que son mayores de edad. El bono Juana Azurduy, que solamente llega a madres de familia. El bono universal, que en el tiempo de pandemia llegaba a personas que no tenían trabajo. O el pago del bono a personas con discapacidad, que llegaban solamente a personas con discapacidad. Este tipo de medidas de acción afirmativa quiere decir que no se considera discriminación. Si el bono Juancito Pinto, por ejemplo, no se paga a alumnos de colegio particular. No es discriminación eso porque, ¿por qué? Porque tenemos que analizar muy bien que la acción afirmativa son acciones adoptadas por la sociedad, incluyendo el Estado, o sea, son las legislativas, las leyes y todo eso, que tiene el propósito de remediar situaciones de desventaja y exclusión de un grupo humano discriminado en algún aspecto de su vida social. Dado su fin de alcanzar la igualdad efectiva, su adopción se sujeta a criterios de legitimidad, razonamiento y proporcionalidad. El fin es la protección de los derechos de las personas con discapacidad o desventaja social. Se constituye en acciones públicas y privadas tendientes a hacer efectivos el derecho de la igualdad de grupos considerados como de atención prioritaria en la participación plena en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el bono Juancito Pinto se aplica a alumnos de colegios fiscales y de convenio, debido a que los alumnos que estudian en colegios particulares no son considerados en desventaja social, porque la educación gratuita es para familias que tienen limitaciones económicas y el Estado está considerando eso. Un estudiante de colegio particular no puede demandarle discriminación porque no recibió Juancito Pinto, ya que al momento de estudiar en colegios particulares quiere decir que la familia tiene la posibilidad económica
de pagar, ¿no?, los materiales. No siempre pasa en los colegios fiscales. Es solamente un ejemplo, como también en la renta dignidad, como hay adultos mayores que no gozan de sueldo, que también merecen, ¿no?, un apoyo por parte del Estado. El bono Juana Zurduy, que promueve de que las madres vayan a los hospitales para que puedan hacerse atender. En los casos extremos como pandemia, el bono universal a personas que no trabajan, por ejemplo, que no tienen un sueldo fijo, porque no les llegaba, por ejemplo, a los policías, a los doctores este bono universal, ni a los médicos, ni a los profesores, porque ellos recibían un sueldo del Estado por su trabajo, ¿no? Ellos tenían sueldo seguro, pero hay personas que viven del día a día, entonces se les daba un regalo llamado bono universal para que aquellas personas que no tengan un trabajo, que vivan del día a día, que no tengan trabajo seguro, puedan, puedan cobrar un monto de dinero para que puedan ayudarse económicamente. Son políticas de Estado, políticas de gobierno que se aplican, ¿no?, para llegar, pero no se consideran discriminación. Ahora, ¿cuáles son las causas de ser racista y ser discriminadores? Para empezar, las causas es que nosotros no tenemos los valores, no hemos podido desarrollar valores necesarios para que podamos convivir mejor. ¿Qué quieren decir los valores? Vamos a hablar de los valores. Los valores son las cualidades y virtudes propios del ser humano que desarrollados en la vida diaria enaltecen a la persona y le permiten una mejor convivencia con los demás. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la persona al momento de aplicar los valores va a evitar la discriminación y el racismo. Al mismo tiempo pueden llegar a alcanzar una madurez que le permitan una mejor convivencia en su sociedad, ¿no? No discutir, por ejemplo. Aquí tenemos unos ejemplos de los valores en la familia que tendríamos que comenzar a desarrollar o comenzar a aplicar, ¿no? ¿Qué quiere decir valores en la familia? ¿O qué son los valores? Para hacer frente a la crisis familiar y a la realidad de violencia que estamos viviendo en nuestra sociedad, necesitamos desarrollar la vida en familia. Es donde el afecto familiar no se mide por intereses o por cuánto recibimos o damos de unos miembros hacia otros, ni tiene en cuenta los defectos para querer a alguien de la familia más o menos. Cuando hablamos de responsabilidad, es asumir las consecuencias de nuestros actos y decisiones que hacemos libremente. Cuando hablamos de también, es asumir incluso aquello que se ha hecho de forma inconsciente o voluntaria. Si decimos voluntad, podemos mencionar que es el autodominio, es tener un autodominio siendo capaces de tomar decisiones y asumir las consecuencias, es no temer al esfuerzo. Si hablamos de trabajo y estudio, decimos que todo trabajo es un aprendizaje que permite el crecimiento de la persona, ya que todo trabajo permite ser autónomo y tomar sus propias decisiones. Al momento de desarrollar el orden, es adoptar una armonía y eso posibilita disfrutar más de cualquier situación en la que nos hallemos, ya sea buena o mala. Si desarrollamos el valor de la autoestima, estamos hablando de comprender que ser es más importante que tener y que también el hacer. Al momento de desarrollar la sinceridad, hablamos que las personas sinceras son las que realmente tienen amigos. Con falsedad solo se puede tener colegas. Si hablamos de desarrollar la libertad, nos referimos a que esta está centrada en la propia conciencia, que es la que debe constituirse en juez de nuestros propios actos. El bien y el mal dependen mucho de nosotros lo que pensamos y de nuestra forma de ver basadas en la verdad. Si decimos libertad y autoridad, nos referimos a ser uno mismo sin estar sometido a dependencias ni a modas. Cuando hablamos de autocontrol, nos referimos a la fortaleza de saber decir no a lo que no está bien ni para uno mismo ni para los demás. Cuando nos referimos a intimidad, sexualidad, nos referimos a que no se la debe entregar a todo el mundo, sino que es una donación plena en el momento conveniente y a la persona indicada. Otra forma también de poder fortalecer los valores para no discriminar y no también ser racista es también ver, ¿no?, que es importante desarrollar la sobriedad, que significa distinguir lo necesario de lo superficial, lo que tiene valor de lo que no tiene valor, lo importante de lo urgente. También es necesario desarrollar sensibilidad,
que se demuestra en la forma de dialogar y en actitudes de paciencia, tolerancia y respeto. Al momento de trabajar en la convivencia, exige respetar las diferencias de los demás. Cuando trabajamos en tolerancia y respeto, en convivencia y tolerancia y respeto, es decir, es tener siempre en presente que los demás no ven las cosas, las dificultades, los problemas o los conflictos como yo los veo. Cuando hablamos de trabajar en la amistad, quiere decir que la verdadera amistad no se presta ni se da nada, solo se comparte. Si nosotros trabajaríamos en la alegría, nos dice que la verdadera alegría sale del interior de la persona, mientras la falsa sale de las formas externas de la cara que desaparece ante cualquier obstáculo. Tanto la alegría, el sentido del humor y el optimismo nos capacitan para afrontar las diferentes situaciones que se nos vayan presentando. También podemos afrontar la discriminación con el amor, que quiere decir que es comprender, perdonar, aliviar y animar. Es desear a alguien lo mejor, incluso por encima de los deseos y felicidad de uno mismo. También podríamos aplicar la generosidad, ¿no? La generosidad, que es una forma humana de expresar nuestro amor por todos nuestros hermanos. Y como también la justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a sus características y derechos. Todo eso se comienza aplicando en la familia, que es el lugar adecuado para aprender a vivir y a atender el amor, y se refleja en el colegio, en donde uno trabaja y en donde uno se relaciona continuamente. También podemos hablar de valores trascendentales y religiosos, que nos da como guía la fe y la oración. La fe, que es la que permite creer que el día de mañana puede ser mejor en base al esfuerzo, a la lucha, a la entrega y a la unidad en torno a Dios de la vida. Y también la oración, que es un signo de sinceridad y humildad en reconocer nuestros errores a nuestro Dios, ¿no? A lo que creemos, al que creemos. También es la que nos da el coraje necesario para abrir nuestros brazos y dejarnos guiar en torno al amor, y es la que permite una conversión integral de la persona humana a Dios, un ser en su ser y en su actuar. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente nosotros al aplicar los valores podríamos luchar contra el racismo y discriminación. Cada uno de estos podemos trabajar cada día para dejar la apariencia y poder mejorar el autoestima. Muchas veces nosotros dentro tenemos muchos problemas y reflejamos nuestros problemas por medio de la apariencia, y nuestra autoestima no está trabajada porque nuestros valores no están trabajados. Y si nosotros continuamos, ¿no? Con el racismo y la discriminación, a pesar de comprender todos estos temas, vamos a poder caer, nos vemos en el riesgo de exponernos a demandas, problemas o procesos escolares y judiciales que el mismo Estado protege a las personas a las personas menos protegidas. ¿Qué quiere decir? De que existirán siempre problemas para las personas que sean tendientes a la discriminación, al racismo, dentro de las escuelas como en la sociedad. Es por eso que se promueve, ¿no? Y se menciona del uso de valores. Hay que recordar de que todos somos iguales. El hombre blanco con el hombre negro es igual, el hombre y la mujer somos iguales, el flaco y el gordo somos iguales, las personas sanas con las personas con discapacidad siguen siendo iguales, las personas jóvenes con las personas mayores o los adultos mayores también son iguales y tienen los mismos derechos, como también las personas que son de un lugar como del otro, cambas, collas, hablan un idioma u otro, somos todos iguales. Queridos estudiantes, con esta pequeña reflexión, les agradezco su atención, les deseo las bendiciones necesarias para que puedan aplicar los valores y les permitan este tipo de orientaciones una mejor convivencia con los demás, con los que los rodean, evitándonos también situaciones desagradables o tal vez causar innecesariamente momentos desagradables a los que nos rodean. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, y les agradezco de todo corazón el tiempo brindado en escuchar estas pequeñas palabras.